lugar desde donde ustedes se conectan. Les doy la bienvenida a la primera charla de esta nueva aventura, conociendo a los escritores, quienes hacen los libros de esta nueva temporada 2025. Y pues esta vez vamos a arrancar con Pablo Valcárcel. Y bueno, decía Daniel Pennac que la lectura con el amor no aceptaban el verbo imperativo, ¿no? Que la lectura, como la cultura misma, era algo que se contagia, algo que se disfruta, algo que se comparte. Y en este espíritu, pues esta vez vamos a... Casti es un joven escritor, promotor de la lectura y activista, cuya trayectoria y tejido, pues ha logrado acercar a su manera la literatura a sus coetáneos, a las personas con las que convive, pero bueno, él ya nos irá contando, porque la intención de este espacio es de pronto aprender de aquellos que se dedican a este oficio, a esta arte, de jugar, de amoldar, de acomodar las palabras para hacérnoslas llegar y nosotros tengamos eso que llamamos experiencia estética, repensar el mundo, disfrutarlo, ver otras formas alternativas de vivirlo, reflejarse, encontrarse, ya lo decía, ¿no? Los libros son o podrían ser una ventana, una puerta, no sé, algo donde nosotros nos podamos mirar, o un espejo donde nos podamos mirar, donde podamos mirar al otro, desde donde podamos salir para mirar al otro. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto volver a verte y escucharte, querido amigo. Me encuentro muy bien, muchas gracias. Yo siempre voy a estar encantado de participar en estos foros para comentar, para hablar, opinar acerca de estos temas de mucho interés y que nuestra sociedad necesita tanto hoy en día. Por supuesto que sí. Bueno, y antes de arrancar ya con una serie de ideas que nos pueden hacer pensar un poco, de tirar hilo para sacar madeja, permíteme que te presente ante la audiencia que esta noche nos está acompañando. Ya saben, escriban sus preguntas, manden sus saludos, cualquier cosa. Aprovechen a nuestro invitado esta noche, que es realmente joven y que es todo un ejemplo para las juventudes hoy en día. Él actualmente está estudiando la licenciatura en cirujano dentista en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha conjugado el rigor académico con la sensibilidad artística, convirtiéndose en una voz emergente de la literatura mexicana. Su incursión en el mundo literario se consolidó en septiembre del 2022 con la publicación de su primera novela, El peor fracaso de mi mayor logro, editada por Barker Books. Este debut alcanzó un éxito notable, con más de 1,000 ejemplares distribuidos en México, Estados Unidos, Canadá, España, Brasil y Guatemala, llevando su voz a los lectores de diferentes rincones en el mundo. Un año después, en octubre del 2023, presentó su segunda obra, ¿Dónde está Seduani?, publicada bajo el sello de la Universidad Olmeca. Esta obra no solo reafirmó su talento, sino que lo llevó a participar en prestigiosas ferias de libro, como la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, considerada la segunda más importante a nivel mundial, y en eventos literarios en Nuevo León, Tabasco, Querétaro, entre otros. Ya ha sido invitado en programas de televisión y de radio, nacionales e internacionales, como El Color de la Literatura, de TV UJAT, Sin Límites, de Radio Satélite Visión y Americavisión, y ha aparecido en noticieros de TV Azteca. Su labor también ha sido destacada en la revista Valores, septiembre y noviembre del 2023, y en la publicación de la Secretaría de Arte y Cultura Nacional de Morena en febrero del 2024. En 2023 asumió el cargo de presidencia municipal de la organización activista Jóvenes Trabajando Tabasco, y este mismo año coordinó a los jóvenes tabasqueños en apoyo al licenciado Marcelo Abrat. Su compromiso cívico lo llevó en 2024 a postularse como regidor por el Partido Verde Ecologista de México, consolidando así su papel como un líder joven y visionario. Y actualmente pues se encuentra en el proceso de publicar su tercera obra literaria, mientras desarrolla su cuarta creación. Cada semana comparte su pasión por las letras con el público a través de un segmento de recomendaciones literarias en el programa de radio El Puente, transmitido por CORAWT. Pablo Valcárcel es más que un autor, es un sembrador de sueños, realmente, un promotor de la cultura.
quien desde su natal Jalapa de Méndez continúa trazando un camino de letras y acción que inspira a quienes lo leen y escuchan. Bueno, como podemos ver, a esta corta edad, siendo tan joven, ha recorrido un camino bastante largo y que lo ha nutrido de muchas experiencias. Pero cuéntanos, Pablo, ¿cómo ha sido tu llegada para cultivar las letras, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Eras de los niños que leían mucho o se acercaban esporádicamente? No sé, de pronto pareciera que infancia es destino y eso que hacemos los padres, que hacemos los leñadores, los maestros, se ve reflejado de pronto en alguien que inevitablemente va a leer y escribir. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, en mi caso de infancia, pues la verdad que mi familia sí es lectora, no digamos de que se lee 10 libros al año quizás, pero sí nos inculcaron las lecturas desde cuentos infantiles, cortos, breves, clásicos, y pues en la escuela igual recuerdo muy bien que pues las docentes en la primaria nos hacían leer el libro de lecturas, español lecturas. Y recuerdo muy bien que cuando yo ingresé a la primaria yo ya leía con fluidez y escribía también correctamente, algo que a algunos de mis compañeros todavía no, todavía les costaba. Yo ya entré con esa capacidad, pero pues igual es porque en mi familia hay varios maestros, muchos maestros, mi tía es maestra, mi mamá es maestra, mi abuelita es maestra, y sí recuerdo mucho que me inculcaban siempre la disciplina de la tarea. El mismo día que dejan la tarea, ese mismo día la vas a hacer, aunque sea para dentro de un mes. Me sentaba con mi abuelita, quisiera o no, a repasar que si las tablas, a repasar que si la gramática española, todo ello. Entonces, sí, desde la infancia es muy importante que a los niños se les vaya adiestrando en este mundo de las letras para que lo vuelvan algo familiar y luego en el futuro no sea un tabú o sea sinónimo de algo aburrido. Adiestrando en este mundo de las letras y así, para eso que fue pues mi infancia. Sí me gustó mucho pues la lectura desde pequeño. Bueno, eso es, bueno, al final de cuentas una reflexión y una recomendación la que haces, y creo que no está de más que los padres lo tomen en consideración, porque muchos de ellos, muchos niños, por ejemplo, que no se acercan a temprana edad a las letras, ya sea a la lectura o a la escritura, después algunos papás dicen, no, pues es que cuando vaya en sexto grado va a mejorar, no, pues cuando pase a la secundaria, ¿no? Cuando vaya el bachillerato seguramente lo va a hacer y creo que con más tiempo que pase, menos posibilidades hay de que alguien se pueda acercar a las letras, porque ya hay muchas cosas al exterior que de Claro. alguna manera van influyendo en estos intereses y lejos de acercarnos, nos van alejando. Bueno, recibe saludos de Eric Cruz desde Tehuacán y Yosil Peñalosa desde Tixla Guerrero, quienes nos están acompañando en esta transmisión. Bueno, en tu camino literario, pues comenzó en una tierra llena de historia y tradición, como Jalpa de Méndez, ¿no? ¿Crees que el lugar donde naciste haya influenciado tu escritura o tu forma de ver la cultura? Bueno, la verdad que Jalpa de Méndez para mí, y no es por presumir ni porque yo sea de aquí, me gusta mucho. Es tranquilo, no hay tanta delincuencia en mi comunidad. Y en Tabasco, si vienen a Tabasco y preguntan cuál es el municipio de los maestros, es Jalpa de Méndez. Si preguntas, el municipio de los artesanos, Nacajuca, un municipio de aquí. El municipio de, no sé, del chocolate, Comalcalco. Del queso, Teapa. De los maestros, Jalpa de Méndez. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas de, pues, estudiados aquí de Jalpa se dedican a la docencia. Y pues quizás eso ha tenido mucho que ver igual en que es muy pacífico Jalpa de Méndez. No es un municipio que se destaque por violencia o que salga en periódicos amarillistas. Es muy raro que algo así pase. Igual estuvo a punto de convertirse en pueblo mágico. Y pues sí, mi pueblo es muy, muy bonito, muy unido. Igual es chico, nos conocemos entre nosotros, no está muy, no hay mucho ruido, no hay muchos distractores tampoco. No sé si eso pudo haber influido en que yo me haya dedicado a las letras, porque yo creo que
quien va a ser escritor, quien va a dedicarse a construir libros, es algo que lo tiene dentro y que se va suscitando alrededor del tiempo a través de sus mentores, a través de sus experiencias de vida. Me acuerdo muy bien, regresando a mi infancia, que a los 9 años, en cuarto grado de primaria, una maestra, que es amiga mía actualmente, la sigo saludando y es de esas personas que quieres y abrazas, ¿no? Que fueron parte de tu vida, nos dejó de hacer de tarea un cuento infantil. Un cuento infantil y que me acuerdo que ese día, esa noche, fue una noche que lo hice, eché pluma a mi cuaderno. Pluma, pluma, creatividad, creatividad, creatividad. Y yo me puse a pensar a mis 9 años, ¿qué cuento puedo hacer? Algo que sea diferente, que no me vayan a copiar otros niños, que no sea igual a otros niños. Y bueno, a los que han leído El peor fracaso y mayor logro, hay un personaje ficticio llamado Munipotamingo, que es la combinación de un mono, un hipopótamo y un ornitorrinco. Y su cuento, que está larguito, pues lo creé por esa tarea escolar. Y nunca olvidé ese personaje de fantasía, que vivía en un río de Jamaica y habitaba en una jungla y que tenía amigos en la jungla como un oso hablador, entre más cuestiones. Que había una isla flotante con aves doradas, que había un marcianito, un desierto con arenas blancas que al caminar cambiaban de color. En fin, mucha creatividad. Y eso me ayudó mucho, pues igual desde joven, a pulir estos engranes que cuando escribes tienes que echar a andar esta creatividad. Esas tareas son muy buenas para los niños, que hagan creativos, que escriban desde jóvenes. Y les aseguro que si su historia lo hicieron con amor, como lo dice Monipo Domingo, no se les va a olvidar nunca en la vida. Bueno, este es un ejercicio bastante interesante, pero de pronto, pues no todos los niños tienen como el mismo pensamiento, no todos razonan como de la misma manera. Entonces, ¿tú crees que hay algunos detonantes que quienes están impulsando a los pequeños a escribir tendrían que darles? Porque en una indicación general de escriban un cuento, pues de pronto te quedas sin palabras o no sabes Sí, cómo se bloquean. empezar. Exacto, entonces, ¿tú qué recomendarías de pronto a quienes sugieren estas actividades como para sacar a lo mejor no el río de Jamaica o no todos estos personajes que han inventado, pero sí de pronto salirse de la caja de justamente lo decías, no pensar igual que el otro? ¿Cómo le hago para que lo que yo haga sea novedoso, sea distinto, eh, atrape un poco la atención? Entonces, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo le hago yo Claro. para marcar un camino? En ocasiones me tocó dar talleres a niños. Efectivamente tengo pues esas polaridades de un niño súper creativo que yo le pido a hacer una historia corta y se explaya y hace una historia larguísima que ni siquiera le dio tiempo de terminar, y otros que nada más tienen el título o ni el título tienen. ¿Por qué es? ¿Por qué no pueden hacer las mismas actividades de la misma forma? Pues ahí tiene mucho que ver tanto su crecimiento familiar, cómo es su familia. Si es una familia que por desgracia se dedica a ver solamente la televisión, que no le dan interés al niño en la tarea, no les interesa el estudio, pues era un niño muy eh, que se sienta infravalorado por él mismo, con falta de cariño. Y eso es muy importante, porque a la hora de escribir es muy necesario tener la seguridad de que mis ideas son buenas. Lo que yo estoy escribiendo, lo que yo estoy pensando escribir es bueno, me gusta. Un niño inseguro que no siente ese apoyo va a titubear si sus personajes son lo suficientemente buenos o qué, o qué va a pasar. Y va a echar mucho borrador porque no va a sentir que esté avanzando en la historia. Y pues considero que pues la familia es el punto de partida para el futuro profesional del menor. Es algo muy importante. Y bueno, ya en segundo grado vendría siendo la escuela. La atención personalizada de los docentes, porque también me he encontrado casos e historias de personas que en familias disfuncionales
cómo han escapado de esa situación a través de la escritura también. ¿Por qué? Porque encontraron en la escritura un escape que detonó a través de quizás un ejemplo de vida, como conocer a un autor, la vida del autor y decir, pues yo también tengo problemas similares a él, o tal vez no tengo nada que ver con él, pero siento que a través de la escritura, a través de una historia que puedo contar, desahogo mis penas. Tanto en ese contacto con el autor, como la ayuda de un docente o de alguna persona que le diga que a través de la escritura puede liberarse, si logra semillar en la mente de esa persona que a través de la escritura hay una solución y hay un mundo muy grande igual de la lectura, pues ya tenemos que el niño va a comenzar a leer, va a comenzar a escribir y hay que darle seguimiento. Y él tiene que agarrar seguridad, tiene que agarrar fuerza, agarrarse de esa pasión sana y saludable y no dejarla. Y seguro será un caso de éxito extraordinario. Y pues tenemos a los idóneos también que no les ha costado pues tanto trabajo, pues tal vez porque tenemos que vienen de una familia que les ha incitado la lectura de una forma estratégica también, que no los ha obligado a siéntate una hora y obligatoriamente me lees este libro una hora y luego me dices qué piensas de acerca del texto. Eso está mal, porque ven ya el libro como una obligación. Ven que tienen que leer por obligación y no por gusto. Entonces tenemos que encontrar estrategias para que el niño se vea interesando por su cuenta en los libros. Y entre más temas extensos. Pero sí, la familia es muy importante y la labor profesional en la intervención del menor también. Por supuesto, bueno, entonces las escuelas, las familias, pues una de las opciones que tendrían sería conocer escritores, invitarlos a la escuela, ir a las ferias de libros, ir al encuentro con el escritor, porque justamente lo decías, ¿no? De pronto encontrar una persona que pudiera motivarte, que pudiera alentarte a escribir, que fuera un ejemplo para, pues podría estar funcionando desde ahí. Algunos niños, por ejemplo, en algunas comunidades donde el acceso a los libros, las lecturas y otras manifestaciones de la cultura o la literatura no son tan comunes, piensan incluso que todos los libros fueron escritos por personas que están muertas, ¿no? Entonces entran a una biblioteca, pero ellos creen que entran como al camposanto de quien alguna vez hizo un libro, porque no tienen un referente, no hay un rostro, no hay una voz, no hay un diálogo. Cuando los conocen, entonces empiezan a desarrollar como esta empatía con aquel, como esta forma de amistad, como entonces ahora sí, mira, este piensa de esta manera, este piensa de esta otra, este crea las cosas así, me gusta más este que este. Entonces van tomando como el desarrollo de su gusto estético. Y eso que comentas, pues es súper genial. Tú publicaste tu primera novela a los 21 años y desde entonces pues no has parado, ¿no? ¿Y cuál, qué es lo que te motivó a ti? Porque bueno, finalmente ya no estás hablando de esta historia nutrida de personas que te acercan a la literatura, pero ¿cómo ha evolucionado tu relación con la literatura desde el primer libro que hiciste hasta ahora? Ha evolucionado muchísimo, muchísimo, mucho. ¿Por qué? Escribir es un emprendimiento porque te encaminas en una travesía incierta. Y yo muchas veces he dicho que es de valientes. Es mucho más de valientes publicar. Pero cuando tú publicas un libro, si tú eres escritor para ti, nada más para ti, y escribirlo en un cajón, ok, eres libre de hacerlo. Eh, pero cuando ya lo publicas y te leen los demás, pues es un sentimiento extraño. Porque en mi primera novela, que pues considero que pues ya usted ya la ha podido disfrutar, yo estaba muy nervioso por el impacto que iba a tener en el público, en mis conocidos, en mis amigos, en mi familia, que me leyeran, era algo extraño, me daba un poco de pena, de vergüenza, los nervios es normal, pero sin embargo yo estaba preparado para ello. Yo ya me había mentalizado de que salir a una vida pública eh,
es desnudarse a sí mismo ante los demás. Es que los demás lean tus pensamientos, tus filosofías, tu habilidad para crear una historia, recibir críticas buenas, críticas malas, generar envidias, generar apoyo de otras personas, en fin, es un gran paso muy importante en la vida de todas las personas que algún día pues sueñan con publicar. Y es una carrera muy difícil. Y eso siempre se los comento a los chicos cuando voy a dar un taller o cuando voy a dar una conferencia. No es fácil, no es que tengo una historia, un libro, lo mando a una editorial y se publica y ya estoy en todos los ambos, ya me hicieron película o bueno, sea cual sea el objetivo, no es fácil. Llegar a donde tú te mentalizas con ese libro es difícil, muy, muy difícil. A menos que tengas recursos para escalar rápidamente. Pero pues mortales como yo, que vienen desde abajo, escalar es complicado, muy complicado. Pero tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar, hasta donde uno mismo diga, le voy a parar. Y yo no he dicho le voy a parar, al contrario, seguimos para adelante. Y conmigo, pues tengo igual detrás algunas personas que me siguen y que igual están cumpliendo sus sueños o van a caminar por donde yo ya he pasado y yo trato de ayudarlos lo más que puedo porque igual yo no tuve un mentor que me dijera qué hacer, un ABC de publicar un libro, un ABC de qué hacer después que publicas un libro. Entonces sí me he ido adentrando en este mundo siendo con una linterna, yo mismo poniendo una linterna para iluminar la senda. Y pues bueno, eso es lo que podía decir. Claro, la lectura, pues como acabas de comentar, no es un acto individual, sino una experiencia que de pronto se enriquece, sobre todo cuando se comparte. Como que repiensas el acto de escritor, pero también repiensas en una serie de cosas que se acercan a todo este complejo ambiente de lectura, de escritura. Y, y entonces tú entras a la parte de la mediación lectora, ¿no? Esta parte de tender puentes, no solo de tus libros con los otros lectores, sino también de la escritura con otros lectores o potenciales lectores. ¿Cómo es que nace tu interés por esta mediación lectora y qué te has encontrado de significante en el camino? Bueno, a partir de que publiqué mi libro, empecé a leer muchísimo más. De por sí ya leía, pero no era devorador. Entonces ya comencé como que a meterme más en el mundo de las letras, a leer 2 libros al mes, etcétera, etcétera, mucho más, nada más de 2 libros al mes igual. Igual fui conociendo otros autores que me daban sus libros y pues me los fui leyendo también. Y bueno, sí he encontrado muchas dificultades en las escuelas y en lo social. Personas que detestan la lectura, la aborrecen, no es algo que dejen de, ay, no quiero leer porque no sé, X. No, es que la detestan, no quiero y jamás voy a leer un libro, jamás, si te lo dicen así te lo tildan, no quiero ninguno. No se me hace algo bueno, yo soy más visual, no me interesa, no quiero leer nada, pero ni el Principito te voy a leer. Así lo dicen textualmente. Y bueno, ¿cómo trabajar con ellos? Lamentablemente son personas que, como te lo dicen, ya han pasado en su vida una evolución que hace repeler las letras, hace repeler la lectura. Tanto como padres que los obligaban a hacerlo o padres que nunca lo obligaron a hacerlo y que nunca les interesó comprarles un libro y que los sobreestimulaban con pura serie de televisión, películas de televisión y todo eso sin un libro para tocar, pues significa que el niño va a decir, prefiero 1000 veces una película que un libro. ¿Y cómo transformamos esa mente? ¿Cómo taladramos ese caparazón, ese endurecimiento de negativa? Eh, Pues vendiendo qué, vendiendo la idea de que leer es mejor y que se está perdiendo de un universo que no conoce. Citando frases de motivación a la lectura. Por ejemplo, yo siempre
cito a Martin cuando dice, quien lee mucho, cuando muere, habrá vivido miles de vidas, porque leyó varios libros y pudo conocer a miles de personajes que les heredaron sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos. Y cuando mueres y no lees ningún libro, pues solo viviste una vida. Y eso es como que el chico dice, tiene razón, es verdad lo que dice. Y lo pongo a pensar, a filosofar y comenzar a meterle la inquietud poco a poco. Y pues tratar de ver cuál libro podemos meterle para él. No podemos a meterle ya de lleno un libro grandísimo, sino uno delgado. Mira, léete esto, inténtalo. Ok, lo agarra, lo lee con dibujitos. Muy bien, adelante. Pero entre más grande sea la persona, más edad tenga, será mucho más difícil, mucho más complicado lograrlo. A veces, no quisiera limitarme, pero a veces en verdad es imposible porque la persona ya es adulta y es súper cerrada a la lectura. Y es un tema complejo. Por eso es muy vital en las escuelas que se intervenga la lectura desde la primera infancia, en el kinder, en casa, antes del kinder, y continúe en la primaria, en la secundaria, y que el padre y el maestro logre hacer que el niño pida un libro para leer en vez de nosotros darse. Y para lograr eso, tenemos que enamorarlo de los libros. Y es donde la pedagogía, pues vamos a entrar en ese tema, ¿no? La pedagogía, que pues deben estar pues, preparados para esa intervención a la lectura. Yeah. Bueno, los consejos que das son súper interesantes y creo que nada como un buen comienzo. De pronto hay como un montón de cosas que se quisieran hacer, que se quieren como resultado, pero no se conoce como el camino que hay que seguir para eso. Pero el comenzar bien, el comenzar desde antes, como tú desde cero o desde antes de que el bebé pudiera estar naciendo, creo que ya es un avance, ¿no? Bueno, pues ya nos has comentado un poco de tu trabajo sobre qué has llevado la literatura primaria, secundarias, preparatorias, universidades. Tú como joven, porque muchas veces como que, no sé, ¿cómo te ha ido con estos públicos tan distintos? ¿Y cuáles son como las estrategias claves que tú usas para acercar a los libros? Porque no sé cómo te miran los de tu propia edad, o sea, de pronto alguien que diga, ¿cómo ya escribió un libro? No, no sé, ¿cómo experimentas todo esto? Bueno, desde que publiqué mi primera novela, um, varias personas conocidas mías, manos a su distancia, tales por recelo, y otras se acercaron más. Cada quien tiene su propia mentalidad, claro. Podemos decir que las que se alejaron por frustración o por pensar que van atrasados en la vida, y los que se acercaron, pues son personas que buscan apoyarte, buscan acercarse a ti. Y pues yo puedo decir abiertamente de que no es que uno vaya adelantado, no, cada quien va a su ritmo, cada quien a sus propias pasiones. Em, Al contrario, yo diría, yo ya me atreví a publicar a los 21 años, bueno, pero desde antes yo también tenía mis inquietudes y mis pensamientos que escribía. No es algo que nació nada más de la noche a la mañana. Es un camino difícil que me tocó hacer. Cuando una persona publica un libro, cuenta dos historias. La historia del libro y la historia de cuando escribías el libro. Y al menos esa historia cuando escribía el libro fue muy difícil para mí. Tanto por hacer un libro que es de principio a fin una lógica, una coherencia, tener armonía en las letras, ser romántico cuando hay que ser romántico, a darle el sentimiento de tristeza al público cuando quiero que sienta tristeza al público, cómo voy conectando, conjeturando todos los hechos que acontecen en la novela, mis filosofías, cómo las voy embonando y en qué momentos escribía en el día. Yo escribía en el transporte público y lo puedo decir, o sea, no sé ni cómo lo hacía, pero lo hacía. Y hasta la fecha lo sigo haciendo a veces, aunque ya prefiero mejor quedarme en mi escritorio y hacerlo. En transporte público porque no tenía tiempo de escribir. Estudiaba en las mañanas, trabajaba en las tardes, estudio cirujano dentista en la mañana y en las tardes trabajaba en una clínica dental
y en la hora y media que me trasladaba en transporte a mi trabajo, escribía, en la ida y en la vuelta. Entonces fue una historia de éxito algo complicada, muy difícil y desvelos a morir. Muchísimos, muchísimos desvelos. Me acuerdo que sonaba la alarma para irme a la escuela y yo todavía estaba escribiendo y tenía que parar porque ya era hora de ir a la escuela. Entonces sí fue muchos sacrificios, fue muy pesado. Y pues bueno, de ciertamente, ¿qué me dicen los de mi edad? Volviendo a la pregunta, o cómo me relaciono con mi público. Esto es un emprendimiento y yo he ido aprendiendo poco a poco cómo hacer más ameno la venta de mis libros o las presentaciones de libro que he realizado. Yo tengo mis separadores, tengo muchísimos separadores, no los tengo para mostrar en este momento. A usted le mandé 2 separadores, uno de Duani y uno del profe Casimiro Logro, pero tengo bastante variedad, tengo 20 diseños de cada uno, 20 frases que saqué del libro de Duani, 20 imágenes del separadores del profe Casimiro Logro, y eso es súper llamativo. Cuando voy a las escuelas, los separadores vuelan, los compran los niños, dicen, wow, me encantó ese separador. ¿Por qué? Porque es visual, y a los niños les encanta lo visual. Y entre más visual sea, entre más llamativo sea, mucho mejor. Compran los separadores los niños y se lo quedan ellos. Ahora, ¿qué voy a hacer con un separador? Pues ponerlo en un libro. Y así poquito a poco van a comprar un libro para usar el separador, porque ya lo introduje. No le vendí un libro, le vendí un separador. Y con el separador le vendí un futuro posible con un libro. Y bueno, es una estrategia que he utilizado. Yo mayormente trabajo con jóvenes de mi edad, a veces de pues, menores, bueno, sí, muchas veces menores. Y yo les digo lo mismo, miren, todavía ustedes tienen mucho tiempo para lograr lo que sea. Mire, Guillermo del Toro, tenemos mucho tiempo para lograr muchos sueños. Y si alguien les ha dicho que sus sueños son demasiado grandes, es porque la mente de esa persona es demasiado pequeña. Entonces ustedes sueñen en grande. Sea lo que sea que planeen hacer, tal vez no sea escritura, pero es otra disciplina, adelante. Y yo los motivo, yo les doy tips de cómo pues, leer, cómo escribir. Luego ya yo me quedo con los que pues lo que en secreto me dicen, ¿no? Y sabes qué es que yo quiero escribir o yo estoy escribiendo y necesito tu ayuda y ya pues a través por personal, ya luego les doy asesoría personalizada y hago esa labor de promoción cultural para ayudar al pueblo y para ayudarme a mí también a crecer, a la ciudadanía también. Y bueno, pues lo que puedo decir, presento igual a los de la tercera edad, a los adultos. Muchas veces pues se sacan de onda, ¿cómo es posible que tú hayas escrito ese libro? Estás muy joven, me miran a veces despectivo, otras veces me felicitan. Cada mente, cada personalidad actúa diferente. Yo pues con todas sé sobrellevarlo. Soy muy paciente, soy muy, tengo mucha templanza, no me afecta lo negativo o las envidias que pueden ocasionarse, que créeme, sí hay muchas. Y pues yo siempre estoy abierto para todos. Y es lo que yo he dado a demostrar en el público. Soy muy ameno, soy muy afable. Y igual me han comentado que les gusta mucho, pues, cómo me expreso cuando presento un libro que no es lo tradicional. Yo tengo incluso muñequitos en crochet, muñequitos tejidos de mis personajes, y yo voy interactuando con ellos como si fueran cuentacuentos a veces, narrando partes del libro. Y wow, o sea, hacemos todo un evento cuando presento el libro. Un evento que yo busco que ningún niño esté con el teléfono o se aburra. Y yo no les pido que guarden el teléfono, yo no los pido. Todos tienen su teléfono ahí, lo pueden sacar cuando quieran. Y si yo veo que alguien lo está sacando es porque yo estoy perdiendo mi misión de atraparlo. Y ahora le meto más pasión para entretenerlo. O hago dinámicas con ellos y al que está con el teléfono nos aviento uno de los muñequitos e interactúo con esa persona. Y ya lo atraigo. Atraigo su mente de estar en el teléfono, en el celular o distraído con sus compañeros. Ya lo atrapo y lo traigo a la presentación del libro o al foro o a la charla. Ya lo atraigo a mí.
Y son estrategias que he ido implementando, porque como soy joven, yo también como joven me aburro, yo también como joven cuando es pura letra en exposiciones, bostezo, y yo sé cómo puedo acercarme más a ellos. Y bueno, igual me dedico a dar ese tipo de foros como el que estamos haciendo ahorita. Viajo mucho, voy a estar en Veracruz el mes que viene, voy a estar en Ciudad de México en marzo, presentando libros, dando talleres y pues como de giras que a veces yo me realizo para seguir promocionando la literatura. Claro, bueno, promueves mucho la cultura, sobre todo la de tu municipio, y pues, organizas visitas guiadas a sitios históricos, ¿no? Que es algo que comentabas. ¿Y cómo se relaciona esta faceta con tu faceta de escritor? ¿Qué valor tiene para ti de pronto la conservación de la memoria y el patrimonio cultural de tu entorno? Bueno, ¿qué es la cultura? Hay muchas definiciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros delimitamos un territorio? ¿Por qué será que aquí en México un territorio se delimita todo en zigzag? Está todo así, la frontera de los territorios. ¿Y por qué en Estados Unidos es un cuadrado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que delimita un territorio? Uno de esos factores es la cultura del pueblo, la cultura del territorio. Como en México hay variedades de cultura, vemos que cierta cultura pertenece a una zona. Ejemplo, vamos a ver a Guadalajara. Guadalajara es un estado que es largo. ¿Y por qué es largo en vez de hacerlo un cuadrado? ¿Por qué tiene que tener dos manos que luego se dividen en tres? ¿Por qué? Porque hasta allá llega la cultura del pueblo de Guadalajara y delimita la frontera de su estado. En Estados Unidos perdieron su cultura porque sabemos que corrieron a los nativos y se perdió toda la cultura que ellos tenían y ya todo pues se volvió fronteras cuadradas. No hay lengua que los divida, no hay pues una raza que los divida, no hay un pensamiento que los divida, no hay una cultura, no hay una vestimenta que delimite el territorio. Entonces, por ello es que saber lo que significan los monumentos históricos, saber qué significado tiene tal poblado en la historia del pueblo es muy importante, porque si no lo sabemos, perdemos el conocimiento de ello. Y si perdemos el conocimiento de ello, perdemos con eso la cultura de quienes lo hicieron, de quienes vivieron en esas partes. Perdemos el conocimiento, perdemos su cultura, perdemos nuestra identidad como Estado, como pueblo, como nación. Y por eso es importante conocer acerca de la historia, de los orígenes, y a través de ello también comprendemos en la sociología cómo se va construyendo la sociedad o por qué en la sociedad contemporánea hay ciertos componentes, ciertos detalles. El tipo de población es de esta forma, el tipo de dialecto es de esta forma, el geolecto, ¿por qué se deriva el geolecto ahí? Porque en Yucatán hablan cantadito, porque en el centro del país hablan pues de un cierto modo, porque en Tabasco nos comemos las heces, porque en el norte hablan más quizás grueso. ¿Por qué? Porque en la cultura encontramos eso, en la historia encontramos eso, en la sociología nos va a explicar eso y es a través del conocimiento de su pueblo. Hoy en día, pues muchas comunidades lectoras se están construyendo dentro de las redes sociales. ¿Y tú cómo aprovechas estos espacios para compartir ese amor que tienes por la literatura? ¿Y cómo has visto tú el impacto en las generaciones jóvenes? Bueno, hoy en día la generación alfa, la generación Z, son más ávidos en el tema de las redes, ya son más especialistas en ello, somos más especialistas en ello porque soy generación Z, no soy millennial, soy Z ya. Y en lo personal, la verdad, en redes sociales no soy tan fan. No es como que me las pase publicando cosas como algunas otras personas de mi generación. Yo soy más reservado en el tema de redes sociales, sinceramente.
Yo soy más de la naturaleza, de contemplar, de observar, de vivir y no de estar fotografiando, pero es necesario, como autor es necesario estar documentando hacia dónde voy, lo que estoy haciendo, y a veces me cuesta, y no, ¿por qué? Porque no estoy a cargo tomando fotos, videos. Ejemplo, cuando me fui a la FIL de Guadalajara, nada más tengo las fotos que el público me tomó y yo no me tomé. O sea, quizás una selfie me tomé, pero no me tomé ni las letras de la FIL de Guadalajara, porque son cosas que se me van, que no lo tengo tanto presente. No soy tanto así de andar tomando fotos o videos. Y me arrepiento porque pues, sí necesitaba fotos para poder publicarlas, porque sabemos que las redes sociales, si alguien te stalkea, si alguien ve tu perfil, pues puede saber mucho de ti. Y es currículum, y es algo que te puede ayudar en muchas cosas. Esto es muy importante. Igual para vender un libro, ¿qué va a hacer la gente si tú le dices, lea a Pablo Balcázar? Va a buscar a Pablo Balcázar en Facebook, en Instagram, en Internet, ¿y qué le va a aparecer? ¿Será que un perfil que no sube fotos desde hace 10 años? No, tiene que encontrar a alguien que esté activo, que esté promocionando, para decir, ah, no, pues sí, Pablo Balcázar sí se mantiene al nivel y pues vamos a leerlo, ¿no? Sí se vende, ¿no? Y pues igual a las redes sociales en campaña publicitaria he podido vender libros a través de todo México. Yo vendo a todo México, no siempre tengo la campaña activa porque se me acaban los libros. Ahorita no he sacado campaña porque me quedan como 20 libros nada más y los estoy guardando para unos eventos que voy a tener en febrero porque luego mandar a imprimir libros tardan bastante en llegar. Genial. Bueno, tú también eres parte de una generación de escritores jóvenes que pues está cambiando la forma en la que se percibe la literatura en México. ¿Cómo ves tú el panorama para los nuevos escritores dentro de nuestro país y qué retos crees tú que están enfrentando? Se lee más que antes. Muchos dicen, ya la gente no lee. No, se lee más que antes. Yo estoy convencido de eso. Hubo una época en la que sí, de plano, la literatura cayó muy bajo. Ahorita sigue estando bajo, claro, muy bajo. Pero ya se está empezando a leer más. Sí lo estoy viendo. Ya veo que hay personas que están agarrando más un libro. Hay un poquito más de conciencia. Entonces, si todo sigue bien y seguimos poquito a poquito subiendo la gráfica, a las nuevas voces les va a costar muchísimo también. Sí, no es gratis. La verdad que es muy difícil también. Muy difícil. No les quiero ilusionar. En verdad es complicado. Igual depende mucho de la solvencia económica de cada quien. El dinero puede hacer maravillas. Pero pues van a tener un México, digo yo, en un futuro que puede dar más espacios y más facilidades a sus obras. Al menos aquí en Tabasco, estoy viendo que están cayendo varios programas y varias iniciativas que quieren acrecentar el número de lectores deprisa, muy deprisa. O sea, cayeron en cuenta de que México estaba muy, muy mal en la lectura y hay muchos programas ahorita que se están implementando, bastantes, muchos más que cuando yo estudiaba. Entonces yo creo que se intenta sembrar en los jóvenes ese, ese, ese granito para que germinen lectores en un futuro. Y creo que lo estamos consiguiendo, creo que vamos por buen camino, que no hay que bajar el nivel, que sigamos subiendo en la lectura y por consecuencia habrán más escritores y por consecuencia los escritores tendrán más público que los lea. Por supuesto. Yo creo que por ahí vamos, construyendo una república que pueda leer, que pueda escribir, que pueda expresar y utilizar la literatura, como comentaste al principio, para muchas otras cosas más que para leer, ¿no? Eric Cruz dice, conecté mucho con lo que comentas sobre la falta de lectura hasta en adultos y debo confesar, crecí en un ámbito sin libros, pero en mi bachillerato una maestra fue un motivador adecuado y empecé a amar la lectura. Eh, Dice, soy muestra de que se puede crear un lector si se hace adecuadamente. Isaac Reyes dice, buenas noches desde Santiago Tilantongo, Oaxaca. Como joven que ha crecido con las nuevas tecnologías, me interesa saber si prefieres libro físico o electrónico en cuestión de practicidad y facilidad. Por practicidad y facilidad, el digital.
supera muchísimo al físico. Pero lo que me gusta a mí es más el físico. Me gusta ojearlo, sentir el papel, tenerlo entre 3 dimensiones, 4 dimensiones. Tenerlo tangible me gusta mucho. Pero pues hay muchos contras en el libro físico. Depende. O sea, si vas a ir a la orilla de un río a leer, no hay problema. Mucho mejor el físico. Luego el digital se te descarga y ya valió tu lectura. Pero si es para viajar, tienes que salir de viaje, llevar un libro a veces puede estorbar y a veces te estás tan saturado en la maleta, lo cargas en la mano para arriba y para abajo y pues es mejor tenerlo en el celular, no solo un libro, sino miles de libros. Yo leo híbrido, leo en el teléfono, leo en físico y pues, ¿por qué no? A veces los libros que tengo en físico también los puedo tener en digital. Hay varias aplicaciones donde están esos libros. En Google Books hay muchos libros gratis que a veces, al que tú tienes en físico, también lo encuentras gratis en Google Books también. Y ya nada más busca la página donde te quedaste y ahí vas en el camino leyendo porque se te olvidó el libro. Entonces hay que aprender a leer de ambos, ¿no? Claro que leer en digital es mucho más económico también y pues, ejemplo el mío, te invito a que si gustas leerlo, pues lo te puedes encontrar en Amazon en físico y en Amazon Kindle en digital. Y pues, con gusto igual hacemos envíos, ¿eh? Claro, bueno, y hablando de los libros que has escrito, pues actualmente están dos en circulación, que es este, ¿no? El de ¿Dónde está Seduani? Y este otro, que se llama El peor fracaso de mi mayor logro. Los dos están geniales, no los quiero presentar yo porque, bueno, ya estás tú y pocas veces tenemos la oportunidad de tener al escritor que nos hable de sus libros, pero preséntanos qué podemos encontrar ahí. A mí se me hicieron geniales. La primera es este libro, ¿Dónde está Seduani? Me parece que tiene un final inesperado, triste, muy triste durante toda la parte para mí. Los poemas que son este epílogo que de pronto para quienes han sufrido de amor, creo que les calza perfectamente bien. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en ellos? En el peor fracaso menor logro, encontramos una historia de ficción juvenil, claro, que es irreal, en verdad, pues no existían los personajes ni nada. Eh, Personajes adolescentes, 17 años, que están en búsqueda de la pertenencia. ¿Por qué pertenencia? Porque al menos tenemos personajes que no están en un suelo firme. Sus emociones están para arriba y para abajo. Sus pensamientos no tienen un orden. Y ellos lo que buscan es cómo expresarlo. Buscan a alguien en quien reclinarse, en quien poder consolarse. Y es donde vamos a encontrar la amistad como una pieza muy importante en este libro. Cómo se vuelve un salvavidas para el ahogamiento a veces emocional que se siente. El libro es muy emocional, muy reflectivo, invita al lector a pensar, a cuestionar y a preguntarse acerca de lo que se está suscitando en la trama. Igual este libro nos va a llenar de tristeza, de soledad. Vamos a tener empatía y sentir el dolor de personajes, más de las mujeres que podemos encontrar, cómo ellas sienten pérdidas, cómo sienten ella en carne propia el desamor, la traición, cómo nos vamos a enojar igual con varios personajes, vamos a reprocharles, vamos a molestarnos con ellos, los vamos a detestar, encontraremos otros personajes que nos identificaremos con ellos. Recordaremos igual nuestras épocas de adolescencia. Y mi libro siempre he dicho es para jóvenes y también para jóvenes de la tercera edad, porque la juventud se lleva en sí. Y pues bueno, la historia se centra más que nada en Aiden, el principal, Saris, Emily y Walker. Ellos tres van a ser los que van a detonar la historia. Los demás van a estar acompañándolos, van a estar igual siendo piezas importantes, pero entre ellos tres se va a ir entrelazando una historia muy interesante, de muchos conflictos, de muchas soluciones y de muchos mensajes que a la juventud, a mis contemporáneos, quiero darles. Y mis mensajes no son como órdenes de qué deben de hacer o no, sino interrogantes de qué está bien o qué no está bien, de acuerdo a los propios personajes que van
creando esas interrogantes al lector. Y en mi segundo libro, ¿Dónde estás, Eduani? Es un libro dedicado a las personas que padecen depresión, y están pensando, han pensado, salir por la puerta falsa. ¿Para qué? Para que al leer la narrativa de Dónde está Eduani puedan ver que más allá de ellos mismos hay mucha gente que los ama, que los quiere, que los estima, que morirían por ellos. Y a veces esto se olvida y no se está claro porque la mente de una persona que padece estos síntomas se nubla y esa, esa niebla hace que se sientan solos. No pueden ver su compañía aunque lo estén. De hecho, en el perfecto caso de mayor logro hay una frase que dice, no hay peor sentimiento que estar acompañado y sentirse solo. Y eso es una verdad muy, muy frecuente. Y pues igual, en esta Sedubani hay varios poemas que pues igual para el disfrute de, pues, del lector se los dejamos. Algunos son de amor, otros de desamor, otros son a la naturaleza. Hay de temas variados, no solamente son lúgubres. Pero pues esos son mis dos libros hasta ahora y seguimos creando. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, para quienes nos están siguiendo, yo sí, por ejemplo, que trabaja con juventudes, pues hay una buena opción, un gran escritor que puedes invitar a tu escuela para que con estos chicos que también están ávidos de aprender, ávidos de escuchar, ávidos de saber qué pasa con la literatura en estos tiempos. Y bueno, como bien has comentado, trabajas en tu tercera y cuarta obra. ¿Qué puedes adelantarnos un poco sobre estas próximas publicaciones? Bueno, la tercera obra ya está terminada, está en el proceso de ilustración. Es un proceso muy tardado que ya no depende de mí, sino depende del ilustrador. Y pues, quién sabe cuándo lo acabe, sinceramente. Ya son sus tiempos. Es el cuento infantil Monipotamengua que quise rescatar y publicar como un libro de infantil. Y mi cuarta obra la sigo escribiendo, todavía está en producción, es de fantasía. Y igual tengo muchas expectativas de esa obra. Me está gustando mucho cómo está quedando y pues todavía seguimos en su elaboración. Genial. Bueno, ya para ir cerrando un poco, si pudieras darle un mensaje a quienes lean, a quienes vean, a quienes disfruten de esta entrevista, a quienes la compartan, sobre todo, especialmente a las juventudes que de pronto, como tú dices, hay diferentes personas, diferentes contextos, pero hay algunos contextos donde observamos que pues a los chicos no les gusta leer, ¿no? Y están como no sé, como de pronto abandonados y dedicados a otras cosas que lejos de hacerle un bien les lastiman o les construyen un futuro distinto. ¿Qué les dirías a ellos sobre el poder de la literatura y la importancia de involucrarse en la cultura y la comunidad? Pues, ¿sí me escucho bien? Ok, ¿sí me escucho bien? Sí, ¿Sí me sí, escucho sí, ya bien? te escuchamos. Ok, bien, gracias. Es que como que se le fue un poquito el internet. Se le está yendo un poquito el internet. Bueno, a las personas que poco leen y quisieran o se preguntan, ¿qué les pasa a los chicos que a cada rato tienen un libro nuevo? ¿Qué ven en los libros? ¿Por qué les gusta tanto pasar página tras página? Bueno, a esas personas que se interrogan ello, les quiero decir, miren chicos, ver una película, súper bien, ok, si existe la película del libro, no tengo problemas, véanla, pero no es lo mismo leer y usar tu propia imaginación para describir las escenas que pues ver algo que ya está fabricado. Que tu propia mente sea la que maquine la historia no tiene comparativa alguna. Y para lograr que tu mente sea creativa y elabore todo este desenlace del libro a través de las letras, es porque poco a poco has ido engrasando esos engranes para que tu mente ya esté caminando y caminando, siendo un imaginante conocedor
que denota inteligencia y la sabiduría que también viene a través de la lectura. Así que se están perdiendo de algo realmente invaluable. Así que vayan, agarren un libro, el que quieran, busquen libros para jóvenes en internet o libros para empezar a la lectura y compren el primero que les aparezca. Créanme, me lo van a agradecer mucho y se lo van a agradecer a ustedes mismos. Muy bien. Bueno, antes de que nos vayamos, por favor, dinos dónde te podemos seguir primero, dónde te podemos ver en tus próximos eventos y cómo podemos comprar los libros que has publicado. Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como Pablo Valcasti y pueden comprar mis libros en internet. Búsquenme a mí, Pablo Valcasti, le van a aparecer en Amazon, en librerías Gonville y en algunas otras que pues pueden igual distribuirse mis libros. Pues, están en varias, ¿no? Y pues bueno, igual directamente con un servidor pueden mandarme un mensaje y yo se los mando por paquetería sin problema. Pues ahí por redes sociales escríbanme o pues directamente con Omar, si gusta él ser intermediario. Yo estoy siempre abierto a las órdenes de todos ustedes. Perfecto. Bueno, amigos míos, como pueden ver, hemos tenido, híjoles, el tiempo se va rapidísimo, pero en esta primera emisión de quienes escriben los libros, creo que ha resultado una charla muy provechosa. Nos llevamos no solamente la experiencia de vida de Pablo, sino también todas estas reflexiones, recomendaciones, consejos que podríamos estar incorporando en nuestra labor de mediación lectora, independientemente si eres mediador de lectura, si eres maestro, si eres padre. Creo que los consejos son valiosos. Te lo diga alguien que escribe libros, alguien tan joven que ha hecho ya una carrera en esto y que va, por supuesto que va a seguir, ha sido una maravilla. Creo que la historia de Pablo pues nos muestra que la literatura es más que palabras en un papel, es un acto de resistencia, un vehículo de transformación, pero sobre todo un puente hacia el futuro. Creo que eso es lo más importante. Y que su compromiso con la cultura y la comunidad nos recuerda que cada libro abierto es una puerta a nuevas posibilidades, así que ustedes, ¿qué historias quieren contar? Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Te has compartido con nosotros totalmente esta noche y espero que tengas mayores éxitos. Yo creo que lo puedes lograr. Eres muy bueno para escribir. Creo que eres muy joven también y como decía hace rato, tienes un futuro bastante prometedor. Así que yo espero que todos tus planes se hagan realidad y te agradezco de corazón el aceptar la invitación para esta emisión del programa. Gracias a quienes nos estuvieron siguiendo, gracias a quienes van a ver la transmisión a destiempo. Y recuerden que nos vemos aquí el último viernes de cada mes para seguir platicando con otros escritores y estar aprendiendo de su labor, de su vida, de sus consejos y de todo lo que aquí puede ser. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches y pues estoy a la orden. Gracias por esta invitación.